més de 70 euros d'un any a l'altre. Ahí s'augment en molts d'estos rebuts. I això continuarà així. No se quedem en la idea del 2%, perquè això a l'hora de la veritat no és així. I si no, se podrien dur 4 rebuts de la contribució i ho veurien claríssimament que ha augmentat en aquest percentatge que he dit, en aquestes quantitats. I això és el que se va aprovar així. Se va aprovar així que els veïns i veïnes de Benetússer se facin càrrec de totes les despeses que s'han fet, que se n'han fet moltes, ja per no parlar, així estem parlant de les despeses econòmiques, vol dir d'inversions tan avantatjoses com Terra Mítica, tan avantatjoses com la ciutat de les arts i de les ciències, tan avantatjoses com l'aeroport de Castelló, encara que no ho puguem sentir, però han fet unes inversions dignes per dignes. I ara, entre tots, pagarem això. Pagarem aquestes animalades. Per no dir la imatge que estem donant en Europa de tindre a grandíssims càrrecs de les administracions, a grandíssims càrrecs imputats en un grapat de coses. Però això no és el pitjor de tot. La imatge que se dona és que així està imputat tot Cristo des de fa 10 o 15 anys i no va ningú a la presó i no torna ningú els diners. Què vol dir això? Que la justícia funciona malament, per no dir altres coses més gruixudes. Llavors, això és el que estem votant així. Estem votant així tota aquesta desfeta i com aquesta desfeta. I li hem de dir a la gent, als nostres veïns i veïnes, mira, és que tot això, que no rebem més diners, que hem gastat més del que podíem, que hem estirat més el braç que la mànega, totes aquestes coses ara ho haureu de pagar vosaltres. Perquè un altre dels arguments que se'ns dona des de totes les estances és l'argument en què s'hem hipotecat, s'hem endeutat, no sé què, i se fa un genèric, s'hem tots. S'han hipotecat i s'ha hipotecat. I altres, en nom de tots, que ara pagarem entre els altres tots, han hipotecat. Perquè hi ha molta gent que no s'ha hipotecat i que està pagant també les conseqüències de la crisi. I no s'havia hipotecat. N'hi ha gent que s'ha hipotecat, n'hi ha gent que ha enganyat, n'hi ha gent que ha mentit, n'hi ha gent que ha creat més expectatives de les que hi havia. Per què? Doncs ni se sap. És el xoc aquell de todos ponen, la va cagar. A ells ens han fet jugar i ara resulta que està complint-se. Hi ha una sèrie d'empreses i tal que cada vegada més se fan més riques en els diners de què? En els poquets diners de cada. I aquest és el tema. I nosaltres, per això, anem a votar que no. Nosaltres no pensem que n'hi ha un únic camí. N'hi ha diferents camins. I anem a treballar perquè aquests camins siguin possibles. Que no siga el camí més fàcil, que és el de fer pagar sempre als mateixos els estropicis que no han creat. I això, aquesta és l'argumentació nostra per a votar que no a aquest pla de finançament. Bueno, muchas gracias. Sí, hola, buenos días. Bueno, a ver. Manolo, yo solamente decirte que no pienso que estéis aquí para dar la tabarra, que tú lo has dicho como una afirmación, pero vamos, pienso que no es así, pero independientemente sí que es verdad que hoy has tocado tantos temas que podríamos hacer un debate muy amplio. Pero bueno, centrándonos en lo que estamos en el plan de ajuste y en el Real Decreto 4/2012. Mira, desde el Grupo Socialista, pues inicialmente valoramos positivamente este Real Decreto y establece mecanismos para facilitar el pago de deuda a proveedores. Y ante el mismo sí que quisiéramos hacer dos salvedades al Real Decreto, aunque sabemos que constará en el acta. Uno, el tipo de interés de la operación, que debería ser, una vez conseguida, inferior al del mercado, lo que nos gustaría y lo que así estamos trabajando en todos los grupos municipales del Partido Socialista. Y dos, que este Real Decreto lo que denotamos es que, digamos, carece de exigir al resto de administraciones públicas, ya que hablamos concretamente de la Generalitat Valenciana, de que cumpliera primero con sus obligaciones de pago ante los ayuntamientos, en concreto en este caso ante el Ayuntamiento de Benetússer, porque ello seguramente reduciría nuestro endeudamiento. En cuanto al informe de intervención concretamente que nos ocupa hoy, entendemos que es favorable para este plan de ajuste. Y somos conscientes también, y así lo hemos hecho constar en la comisión, de que
pues bueno, en este caso el Servicio de Intervención no ha tenido siquiera el plazo legal de 10 días que establece el régimen jurídico de administraciones públicas para poder informar tranquilamente de este supuesto de plan de ajuste. Y de la misma forma pues también queremos hacer constar que el Grupo Socialista, al igual que el resto de grupos políticos, pues necesitaríamos también más tiempo y mayor información complementaria para poder analizar bien lo que hoy debatimos aquí con mayor profundidad. También entendemos que esos plazos son los que se han marcado, que han sido muy precipitados para todos, no solamente para este grupo político, y por ello pues ya vamos a anunciar que solicitaremos mucha más documentación e intervención a posteriori de este pleno para tener toda la información necesaria y poder analizar todo lo que en ella se comenta. Y en cuanto al plan de ajuste en sí mismo, bueno, pues nosotros entendemos que responde a lo que desde este grupo socialista ya les solicitamos que hicieran en el pleno de presupuestos para este año. Y la verdad es que nos alegramos que en base a este Real Decreto pues se haya tenido que realizar un plan de ajuste o estabilidad presupuestaria en el que se plasme pues, cómo salir de este atolladero en el que nos ha metido la crisis y tantas cosas. Es un plan a 10 años en el que se recogen previsiones y medidas para esos próximos 10 años, y lo que va a suponer es que va a condicionar muchísimo, va a condicionar a todo lo que sean las corporaciones futuras hasta el año 2022, creo que es, y también en su capacidad de inversión y de endeudamiento. Y es un plan de ajuste que tiene unas medidas muy concretas que están elaboradas por el equipo de gobierno, que afecta sobre todo al área de ingresos, como ya se ha comentado aquí, con una mayor carga impositiva para todos los ciudadanos y ciudadanas del Letuse, pero que a nuestro entender se queda un poco cojo o corto este plan de ajuste en lo que son medidas concretas de ahorro, medidas de recorte de gasto, porque solamente hay una y es muy sencillita, ¿no? Bien, pues por todos estos motivos el voto del Grupo Municipal Socialista va a ser la abstención. Primero porque entendemos que sí que hay que aprovechar este Real Decreto para sanear nuestra economía y que eso vaya a reducir también ese remanente negativo de tesorería que tenemos arrastrando, pero no estamos totalmente de acuerdo con el tipo de medidas concretas que se van a aplicar, concretamente el tema de gastos, que prácticamente no hay ninguna, porque las que hay son todas de ingresos y van a afectar principalmente a los bolsillos de los ciudadanos. Y ese va a ser nuestro. Muchas gracias. Bueno, moltes gràcies. Passem pues, a les votacions. Vots a favor? En contra? Abstencions? Bé, moltes gràcies.